Bienvenidos a Cómo ves Ciencia en Televisión. Desde aquí, desde el Museo de las Ciencias Universum, los invito a que juntos hagamos un recorrido por el mundo de las ciencias. ¿Qué tanto sabes sobre el SIDA? La iluminación del futuro ya está aquí. Visita el espacio del Museo Universum destinado a la estimulación sensorial para niños. Pero antes de empezar, les propongo un reto. Con 16 palillos formamos 5 cuadrados idénticos. Moviendo solo 2 palillos, puedes hacer que se formen solo 4 cuadrados idénticos y que estos estén juntos. Se ve sencillo, ¿no? 5 cuadros, 16 palillos, solo 2 movimientos. En 1981, en California, Estados Unidos, se registraron varios casos de una enfermedad que atacaba el sistema inmunológico. Desde entonces quedó establecido que esa enfermedad se transmitía por la vía sexual. Lo que nadie podía saber es que esa enfermedad se convertiría en una pandemia que cobraría con millones de vidas en todo el mundo. El SIDA, llamado así por síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Fue hasta 1984 cuando Luc Montagnier, del Instituto Pasteur de París, identificó el organismo que provocaba esta enfermedad y que desde entonces es conocido como virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Para ese momento, el número de enfermos solo en los Estados Unidos era ya de 6.600 y los pacientes morían en un lapso de 2 años a partir del diagnóstico. En un principio se creyó que el padecimiento era exclusivo de los hombres homosexuales y que la vía de transmisión era únicamente sexual. Muy pronto se puso al descubierto que el contagio no solo ocurría a través del semen, sino también por medio de las secreciones vaginales, la sangre, la leche materna y en relación directa de la madre gestante al feto. Con el tiempo, quedó establecido que los grupos de alto riesgo eran todas aquellas personas que no usaban condones con sus parejas casuales o con los portadores del virus y los drogadictos que empleaban jeringas usadas. En poco tiempo, el virus del VIH se convirtió en una pandemia. Datos de la ONU-SIDA y de la Organización Mundial de Salud indican que 20 años después de haberse registrado el primer caso, 36 millones de personas ya estaban infectadas. En África, donde la epidemia ha mostrado su peor cara, se encuentran 26 de los 36 millones de personas infectadas. Tan solo en el año 2000 se infectaron otros 3.8 millones de personas. Se calcula que como resultado de la epidemia, en 10 años habrá más de 10 millones de huérfanos en ese continente. Los cálculos indican que en México hay alrededor de 250,000 personas portadoras del VIH, pero solo unas 24,000 son sintomáticas, es decir, ya tienen el SIDA. Los medicamentos efectivos para el tratamiento de la enfermedad resultan muy costosos y para la mayor parte de la población mundial inalcanzables.
De ahí que hace unos años se diera una memorable batalla legal entre el gobierno de Sudáfrica, encabezado por Nelson Mandela, y las grandes compañías farmacéuticas transnacionales. Todo empezó cuando Mandela autorizó una ley que otorgaba al ministro de Salud el poder de ignorar la protección que dan las patentes a cualquier producto farmacéutico en los casos que se consideraran indispensables. Inmediatamente, 40 compañías farmacéuticas transnacionales se sintieron amenazadas y decidieron presentar una demanda legal. Casi 4 años después, producto de la presión de la opinión pública, las empresas farmacéuticas decidieron retirar la demanda. Debe quedar claro que actualmente las víctimas del VIH se deben sobre todo a la ignorancia. Es cierto que todavía no se descubre una sustancia que prevenga o proteja contra el SIDA, ni se ha logrado elaborar un medicamento que lo cure. Pero desde el descubrimiento del agente causal y sus vías de transmisión, la comunidad científica comunicó al mundo formas de protección contra dicha amenaza, entre las cuales la más segura es el uso del condón. Sin embargo, la epidemia sigue extendiéndose. Para saber si uno es portador del VIH, la única forma es haciéndose una prueba en laboratorio. Hay que hacer a un lado los estigmas, los prejuicios, el miedo y enfrentarlo. Eso sí, es preferible hacerlo 8 semanas después del posible contagio. Esta enfermedad ha cobrado alrededor de 22 millones de vidas en todo el mundo. Es una epidemia que seguirá creciendo si la seguimos ignorando o negando. Se está apagando mi vida en la cama de un hospital. Mi cuerpo es ahora tan vulnerable. No sé si aguante otra embestida más. Mi corazón se marchita y la ilusión va quedando atrás. Hay tratamientos que alargan tus días, pero muy pocos los pueden pagar. Y en esta triste agonía, los juicios de alguna gente aún me lastiman. Pensar que así también lo veía yo. No voy a hablar de puritana moral, hablo de una enfermedad que se puede evitar, y lo hago con el dolor de quien desearía haberse cuidado mejor. No voy a hablar de puritana moral, hablo de una enfermedad que se puede evitar, y lo hago con el dolor de quien desearía haberse cuidado mejor del SIDA. En la antigüedad, el ser humano se iluminaba nocturnamente a base del fuego. Fue la primera forma de iluminación nocturna, ya fuera a base de fogatas, ya fuera a base de antorchas, pero poco a poco el ser humano fue progresando, fue encontrando otras formas de iluminación, hasta que finalmente
Finalmente desarrollaron los egipcios las famosas lámparas que todos conocemos como la lámpara que tanto se usa hablando de Aladino, lámparas que estaban funcionando a base de aceites animales. Poco después, ya en la Edad Media, esto es muchos años después, surge ya la posibilidad de usar aceites minerales, y este era el tipo de lámparas principalmente que se usaba ya en forma casera, en forma hogareña o ya fuera en los palacios reales. Y después se desarrolla también ya la lámpara a base de petróleo, la cual nos permite una iluminación más completa, pero todas ellas siempre con el riesgo, al igual que la iluminación de gas que se desarrolló ya en el siglo XVIII, con el fuerte riesgo de las explosiones y de los incendios. Fue en 1805 que Humphrey encuentra la forma de producir un arco eléctrico, y por primera vez tenemos la oportunidad de usar la electricidad que se acababa de desarrollar gracias al trabajo de Volta con su famosa pila, y tenemos ya la iluminación eléctrica a base de lámparas de arco, que vamos a hacer una demostración del arco que se usó durante el siglo XIX y que posteriormente en el siglo XX fue la base del cinematógrafo, ya que produce una luz sumamente intensa, como vamos a poder observar. Aquí acercamos los dos electrodos que son de carbón, de grafito básicamente, hasta que se toquen, se forma un cortocircuito. Este cortocircuito inicia el arco y posteriormente ahí tenemos ya la iluminación a toda la potencia del arco eléctrico desarrollado en 1805. Sin embargo, la verdadera explosión, podría yo decir, de la luz eléctrica surgió con el invento de Edison de la lámpara incandescente. Aquí tenemos una de las primeras lámparas incandescentes fabricadas en la fábrica de Edison, el cual inventó no solamente la lámpara, sino la forma de la base, cómo se atornilla y desde luego todo lo necesario, los generadores y la distribución necesaria para emplear estos focos ya en una forma práctica, industrial, comercialmente y desde luego en el hogar. Ya cuando se inicia el cine en los años 20 se requieren focos muy poderosos, y es cuando surgen ya focos del orden de los miles de watts, como este que tenemos aquí y que lo vamos a mostrar. Este es un foco de 2000 watts con filamento doble interior, que podemos encenderlo a voluntad mediante un controlador, cosa que vamos a hacer para que se vea el filamento cómo se enciende. Ahí tienen ustedes el filamento encendido muy bajo, con el objeto de que se pueda apreciar el propio filamento cómo se pone incandescente, y al quitar la energía eléctrica por la inercia térmica se sigue observando. Ya para mediados de los años 50 del siglo pasado surge la lámpara fluorescente. Esta funciona a base de tubos en los que se hace el vacío y se inyecta una pequeñísima cantidad de mercurio que se vaporiza. Al ionizarse con la corriente eléctrica produce mucha luz ultravioleta, que es la que excita el recubrimiento de los tubos, que es un material fluorescente, y por eso llamamos a estas lámparas de tipo fluorescente, que son mucho más eficientes que la lámpara incandescente original de Edison. Pues finalmente llegamos a la iluminación del futuro, que ya está aquí a base de diodos emisores de luz, que es el último invento. Aquí tenemos un pequeño foco, todavía una lámpara incandescente, y aquí tenemos 5 diodos emisores de luz que son mucho más pequeños. Sin embargo, son mucho más eficientes inclusive que las lámparas fluorescentes, porque así como un foco común y corriente dura alrededor de 1000 horas, los LEDs duran 100 veces más. 100.000 horas podemos depender de estos nuevos
iluminadores que son desde luego a base de la física del estado sólido y de la mecánica cuántica. Aquí tenemos un muestrario de lo que ya hay en el comercio, desde luego lámparas muy prácticas para poderlas usar cuando hace falta iluminación en la noche, portátil. Tenemos lámparas como esta que se carga con el sol, tiene baterías recargables y claro, puede dar luz durante varias horas. Ahí tienen ustedes la demostración de esta pequeña lámpara que es muy práctica, por ejemplo, para llevarla en el automóvil. Otros tipos de lámparas, todas ellas de mano. Tenemos esta muy buena para los médicos, esta se coloca en la frente y entonces puede servir para iluminar pues al paciente. Se le puede cambiar el ángulo para que ilumine hacia abajo y hacia arriba. Tiene varias luces diferentes, 3 grados de luces. Así que esta es la lámpara del futuro a base de diodos emisores de luz que vienen en este tipo de paquetes. No es ningún comercial lo que estamos haciendo, es una verdadera promoción científica de lo que es la luz del futuro a base de diodos emisores de luz que ya están en el mercado y que seguramente ocuparán el lugar más importante de la iluminación en todos los campos en este siglo XXI que apenas comienza. De motivar a los estudiantes para que se incorporen en estas investigaciones es a través de que ellos hagan robots muy sencillos. Este robot se llama Neo y es un robot seguidor de línea. En una pista que es una tabla de formaica negra está dibujada una línea blanca cíclica y la tarea principal del robot es seguirla lo más rápido posible. Entonces, como podemos ver, tenemos un microservo, que es la dirección. Tenemos un motor para la tracción, que nos da aproximadamente 20.000 revoluciones por minuto. La parte de control es esta de aquí. Está gobernada por un microcontrolador, que es el 16F873. Este es el que me va a controlar su sensado, su motor de tracción, y es prácticamente el que gobierna todo. Entonces, lo que hemos logrado en nuestros laboratorios es que
hacemos las prácticas de tal forma que los estudiantes nos puedan mostrar su creatividad. Entonces, cuando ellos hacen sus robots, dejamos que ellos usen su creatividad para poderlos construir de la forma como ellos quieran. Entonces, con las bases matemáticas, las bases de electrónica y las bases de programación, ellos son capaces de desarrollar su robot con esas bases y con creatividad. En realidad se convierten en unos artistas. Este es el MAT 2. Este es el guante sensor con el que se miden las posiciones de la mano. Y esta tarjeta es la que se encarga de leer esas posiciones y mandárselas a esta otra, que es la que se encarga de manipular a los motores que hacen moverse a la mano mecánica para que haga los mismos movimientos exactamente que utilizando el guante. Sí tenemos muchos estudiantes de últimos semestres que son realmente como artistas, donde los robots que ellos desarrollan les ponen todo su ingenio, por eso se llaman ingenieros, para poderlos desarrollar. De que la ciencia parte de la observación cuidadosa del mundo exterior. Mientras los mayores se acercan al conocimiento científico, en el Museo Universum hay un espacio divertido y estimulante para los más pequeños. En la sección de gateo, no solamente participan los bebés de hasta 18 meses, sino también las mamás, los papás o ambos para estimular el sentido del oído, el tacto y la vista a través de la exploración de diferentes materiales. Se promueve en los bebés principalmente el desarrollo de habilidades físicas, afectivas y sociales. Con la misma preocupación por estimular las habilidades infantiles, en esta área los niños y sus padres arman rompecabezas, cuentan e inventan historias o construyen desde un pequeño tren hasta un gran castillo con la ayuda de bloques de plástico. En este lugar los niños activan su imaginación y trepan para alcanzar algún animal o recoger un fruto. En un ambiente selvático observan y escuchan a un jaguar y a otros animales que están en peligro de extinción. Aquí, el agua y el jabón se mezclan para hacer grandes burbujas. Pero cuidado, no te vayas a quedar atrapado en una de ellas. Y ahora vamos a la solución del reto. 16 palillos, 5 cuadrados. Y moviendo solo 2 palillos, debemos formar 4 cuadrados juntos. Ahí está. Fácil, ¿no? Si a ti se te ocurre cualquier otro desafío que quieras lanzar a la inteligencia de nuestro público, por favor envíanoslo a retos@universum.unam.mx. Apollo 11, this is Houston. You are go for TLI, over. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de ¿Cómo ves? Ciencia y Televisión. Apollo 11, this is Houston. All your systems are looking good going around the corner. We'll see you on the other side, over. And we've had lots of signal as Apollo 11 goes behind the moon.